Agradable para Brújula Internacional tener a especialistas en la materia internacional como Mirna Jonis, profesora universitaria de larga trayectoria y con muchos análisis internacionales en la prensa y en los medios de comunicación, sobre todo en una revista muy importante que está saliendo en Venezuela. Precisamente tú colaboras con ellos, ¿no? Con un grupo de internacionalistas en temas internacionales, ¿no? Así es, a través del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, COBRE, que tiene una publicación que la pueden encontrar en la página de COBRE. Hay varios artículos de miembros, socios, asociados y algunos invitados internacionales. ¿COBRE qué significa? Que es el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. ¿Y en la docencia cómo está la actividad? En la docencia activa, en el pregrado fundamentalmente, aunque me combino con el posgrado de Relaciones Internacionales y bueno, colaborando en otros proyectos, como algunos podrían decir, en lo que se refiere a análisis internacional y conducción de eventos, que es un poco lo que he estado orientado últimamente. Mirna, tú que estás al día en la parte internacional, llegando al canal, pues encontramos esta situación de un terremoto bastante fuerte, sobre 7 en Colombia. Esta situación que se está repitiendo en Colombia, en Japón, en Australia, en Indonesia, ¿qué quiere decir, sobre todo en función de la preparación de las poblaciones para esas catástrofes, ya sean naturales o tecnológicas? Bueno, la agenda de los llamados desastres que tienden a ser llamados naturales son realmente socionaturales, porque el movimiento de la Tierra es movimiento desde que el sistema solar y galáctico es amplio, pero el asunto es las implicaciones o las consecuencias que estos fenómenos tienen, y que estos fenómenos tienen no solamente por la dinámica misma terrestre, sino por el impacto generado por los cambios en urbanismos, en sistemas de atención que tienen los países, que son poco planificados, no poco planificados solamente en lo que se refiere a la construcción de edificaciones, sino también poco planificados en términos de la prevención y de la educación sobre lo que son los desastres. Los cambios climáticos están allí, los terremotos están allí, y podemos verlos solamente en el caso venezolano, que son de mucha historia. Sin embargo, el impacto generado muchas veces está en relación del impacto en vidas humanas, en destrucción de vivienda, en destrucción de actividades económicas, que son de alguna manera lo que se ha puesto en evidencia en estos últimos que han estado ocurriendo en el caso latinoamericano, como el de Venezuela, el de Perú y bueno, el de Colombia, que está en desarrollo, como dirías tú. Se dice que no solamente es la ruptura física, material de la Tierra, sino la ruptura espiritual y cultural y social, que es lo que tú señalas. Sí, sociopolítica y económica, porque cualquiera de estas afecta lo que son zonas de plantaciones, pero también industrias, pero también viviendas, pero también a lo que es la espiritualidad, y me refiero a espiritualidad no solo desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista cultural, lo que significa la seguridad humana de estar en un sitio porque son sedentarios, y que eso obliga a replantear un poco lo que es esto de la prevención ciudadana, que no es simplemente respetar un semáforo o de cumplir algunas leyes, sino eso tampoco atendido que es la prevención del riesgo, ¿no? Porque algunos pensarían, bueno, pero siempre estás pensando que puede haber un terremoto, puede haber un volcán, pero estamos en un planeta y estamos en un universo de mucho movimiento, y que por las afectaciones humanas también hacen cada vez más crítico. Por lo tanto, la educación ciudadana, así como la exigencia, una agenda de la atención de desastres por parte de los sectores públicos y no solamente de las organizaciones no gubernamentales, son fundamentales en este momento. Sí, aquí tuvimos la semana pasada a la representante de OSHA, como Naciones Unidas está preocupada por la cuestión humanitaria, y la Organización Internacional de Protección Civil, que es un organismo que prevé precisamente y llama a los estados a formar cuadros, a que la universidad colabore con esta tarea, y el gobierno y la empresa privada. Así es, y quizás en eso también hay que ver lo que es la cultura de la prevención, ¿no? Podemos verlo, lo puedo decir por el caso de la Universidad Central de Venezuela, tiene una comisión, llamémoslo así, que se llama COMIR, que tiene que ver con el asunto de riesgo, y un poco con los eventos recientes en Venezuela se decía, bueno, ¿y qué va a hacer COMIR? Bueno, COMIR es rescatar lo que ha estado haciendo desde hace varios años de los estudios, de la insistencia en hacer programas educativos, de la insistencia en activar organizaciones de la sociedad civil como se activaron efectivamente con lo ocurrido en La Guaira, y que sin duda muestran ese trabajo, como decir, subyacente, ¿no? Que no tiene que hacer mucha publicidad, sino cuando ocurren los eventos. Sin embargo, podemos ver que eso requiere mucho más, y que sin duda no es solamente Venezuela, sino en distintos países del mundo. Hoy comenzamos las primeras noticias internacionales, aparte del terremoto, con los conflictos que también son riesgos que tiene el ser humano. ¿Qué hacer en esas cosas?
Bueno, es mucho lo que se puede hacer, sin embargo, no siempre tenemos las muestras debidas, ¿no? Quizás las interpretaciones de lo que es la geopolítica y el poder que están allí presentes hacen que esto no siempre salga como uno quisiera, que tuviera mejor sentido las iniciativas de paz o las iniciativas de negociación. Es decir, no se trata de negar ni de ser, como algunos podrían decir, idealistas o demasiado pacifistas o que se elimine el conflicto. El conflicto forma parte, está inclusive en la biología, como lo señalan algunos científicos, pero sin duda las tendencias a buscar agregación de intereses y no simplemente parecernos y ser únicos e idénticos, sino que sean dentro de la diversidad, son los llamados de atención. Obviamente cuando uno ve casos como los del Medio Oriente o en Hormuz o lo ves en el caso de Ucrania, uno dice cómo es posible que la destrucción sea lo que prive y no hay otras cosas. Pero sin duda hay muchas organizaciones, muchas instancias, las universidades trabajando en esto, aunque no sean tan visibles como algunos pudieran pensar. Ahí son los programas de paz tan importantes de educación para la paz y no para el conflicto, ¿no? Educación para la paz, educación ciudadana, porque a veces se dice, bueno, vuelvo a insistir, no es solamente respetar un semáforo, no es solamente que puedas tener una asociación de vecinos o junta de vecinos, sino además de eso lo que significa el respeto de valores fundamentales de convivencia, y eso de alguna manera, aunque algunos puedan decir que es demasiado fresa, es respetar la diversidad de cultos, de prácticas. Pareciera que, bueno, siempre desde que el hombre es hombre, las armas se han utilizado para combatir. Incluso las riñas de Atenas y Esparta eran famosas de las guerras del Peloponeso y después en la Odisea que estamos ahora muy de moda, la destrucción de Troya, ¿no? Sí, hasta digamos, los dibujos que se encuentran en algunas piedras de la prehistoria que se ven como los hombres no solamente estaban cazando, sino además luchando por el poder, ¿no? Y que no es solamente un tema de sociedades en Europa, sino también podemos verlos en algunos de los gráficos en piedras que hay en sociedades indígenas. Entonces, sí, forma parte de eso, pero también forma parte del cultivo, también forma parte de la familia, también forma parte todos esos elementos que de una u otra forma también contribuyen al bienestar de la población. Aprovechando la presencia aquí después del corte que tenemos con compromisos comerciales, hablar un poquito de esos conflictos mundiales con una pequeña anatomía y fisiología de cómo están desarrollándose. Ya regresamos.